Bueno, Paco, un placer tenerte en Sevilla, Muchas gracias. aunque tú vienes de buena tierra. Vamos a empezar a hablar de este libro, de Las líneas del silencio. Te tengo que confesar que he empezado, pero nada, porque me llegó ayer. Me lo trajeron desde la editorial en mano y empecé a leerlo, pero poco. He avanzado muy, muy poco. Así que, pero bueno, sé más o menos lo que tú cuentas en el libro y vamos a hablar sobre ella. Lo que a mí me llama primero la atención es que yo siempre me fijo mucho en las biografías de los autores. Claro, me leo la solapa, me lo leo todo. Y leyendo la tuya, digo, hay que ver de vuelta que da la vida, porque de piloto de marina mercante a rector de la Universidad de Cádiz, ¿cómo es posible esta carambola? Bueno, pues yo de jovencito me gustaba ver mundo. Además tenía raíces familiares de mi abuelo, que había sido marino, un Sí. poco la historia de la novela. Y bueno, estudié náutica, que además de las carreras que se pueden estudiar en Cádiz, estudié náutica y en el año 82 embarqué ya de alumno y estuve hasta el año 91 navegando. Ajá. Ya cuando nació mi primer hijo, pues me lo planteé. Salió una plaza en la Facultad de Náutica, que es donde yo había estudiado como profesor, y, y bueno, pues saqué la plaza. Luego me hice un doctorado en Historia de América, que venía aquí al Archivo de India todas las mañanas a investigar sobre los correos marítimos entre Cádiz y La Habana, fue mi tesis. Y luego saqué ya la plaza de catedrático y al final de mi vida universitaria pues me lié la manta a la cabeza y me presenté a rector y aunque no era el candidato que todo el mundo pensaba que iba a ganar, pues al final gané. Fíjate. Y entonces tuve 4 años de rector ¿Cuántos años? y con COVID por medio. Ujú. Tuve que cambiar la universidad y fue bastante duro. Y cuando terminé los 4 años, pues decidí jubilarme y dedicarme A la escritura. Bueno, a la escritura. Y bueno, es verdad que yo tenía mucho avanzado, ¿no? Y porque en la novela hay mucho de historias familiares, aunque la novela es una novela de ficción. Sí. Es una novela de ficción y es una novela intergeneracional con 3 generaciones un poco que van heredando, ¿no? Pues tristezas, guerras, en fin. Y, y eso, y entonces desde hace un año que me jubilé, pues ya me dedico de lleno a esto y, y muy bien, Muy me bien. gusta mucho, la Bueno, verdad. la vida, tu vida siempre girando alrededor de la mar o el mar. ¿Tú cómo defines? Pues yo cuando hablo con mis compañeros de náutica digo la mar, pero bueno, se puede, decir es la mar. bisexual como digo yo. Exactamente. Bueno, Las líneas del silencio, que es tu primera novela, pero hay un ensayo previo, La memoria del árbol. Yo le he estado echando un ojo. Se dice que esa es la génesis de este libro. ¿El ensayo se te quedó corto? ¿Te pareció un género que no se ajustaba a lo que querías contar y por eso No, te el adentras en la ensayo, ficción? sí, el ensayo es un ensayo histórico. Es un ensayo histórico, en cierto modo recoge el inicio de la documentación con la que posteriormente he ficcionado la novela, ¿no? Pero el ensayo es un ensayo histórico, un ensayo fundamentalmente histórico de datos, bueno, sobre todo de esa parte de la historia que un poco es la central de la novela, en la que hay un barco que es el Cabo San Agustín, Sí. que es un poco el que aparece en la portada, ¿no? Un barco de la naviera Ibarra, que durante la guerra civil se dedica pues a llevar armamento desde el Mar Negro, desde Odessa fundamentalmente, a la base naval de Cartagena. Ujú. Y posteriormente ese barco pues se queda, una vez que termina la guerra, antes de que termine la guerra, se queda un poco varado, por decirlo de alguna manera, o custodiado por la Unión Soviética, que después se quedan con el barco, y todas esas tripulaciones se quedan allí. Y entonces, bueno, pues esa es la historia, ¿no? Esa es la historia fundamental, aunque, como digo, es una historia
que empieza incluso a principios del siglo XX. Sí, el 30 y tanto. Y termina pues con la invasión de Ucrania. Reciente, vamos, llega hasta, Sí. sí, hasta casi nuestros tiempos. Bueno, eres ensayista, autor de libros técnicos, articulista. La narrativa, el hecho de escribir una obra de ficción, exige mucho más esfuerzo que el resto de los géneros que has tocado. Muchísimo más, muchísimo más. Mira, yo tengo, no sé, son 7, 8 libros técnicos, artículos en revistas científicas en inglés, todos los que quiera y más. Y bueno, ya uno tiene una metodología, una investigación y tal. Pero esto para mí fue un hándicap, o sea, un reto importante y con el que he disfrutado mucho, con el que bueno, he desnudado también sentimientos y he transmitido, bueno, parte de las historias familiares de mi familia, de silencios, de esto no se habla, ¿no? Que es una frase que se repite mucho en la novela, de esto no se habla, vamos a estar callados, y bueno, es sacar a la luz todas esas historias, ¿no? Y la verdad que disfruta mucho. Bueno, las historias familiares, porque tú realmente cuentas la historia de tu abuelo paterno, tu abuela materna que despide a tu abuelo y nunca más lo vuelve a ver, y todo lo que ocurrirá después con tu abuelo en ese barco en el Cabo San Agustín, porque parte el 11 de julio del 36, pocos días antes de la fecha del Claro, nacimiento. esa es la clave, ¿no? O sea, la clave está en cómo un hecho como es el 18 de julio, pues hace cambiar la historia de toda una familia, bueno, de todo un país, ¿no? Pero en este caso está materializado en una familia donde, bueno, pues se produce la ausencia y se produce la falta de información de todo tipo, porque nunca se sabe por una parte qué pasa en la otra parte. Y bueno, no quiero hacer spoiler, pero cuando termines de leer el libro verás, bueno, que surgen nuevas familias, nuevas conexiones y Nueva familia, pero se puede intuir un poco por el árbol genealógico que se incluye al final. Claro, Ese sí el le árbol echa un genealógico ojo. está puesto al final porque en cierto modo es un spoiler, ¿no? O sea, si tú lees el árbol genealógico ya más o menos ya te enteras de cómo va a ir la película, ¿no? Hay un nexo de unión entre esas dos familias. Exactamente, por eso yo le dije a la editorial que lo pusiera, pero que lo pusiera al final, y eso surge porque yo recuerdo la primera vez que leí 100 años de soledad, que me hice yo mi árbol genealógico a medida que iba leyendo, claro. pues si no me perdía. Claro, en algunos libros Y dije, sí. mira, pues yo creo que le voy a facilitar al lector, pero se lo voy a poner al final. Ajá. Al final, por si acaso tiene que pedir SOS, me he perdido, que vaya al final, pero que lo deje así, ¿no? Bueno, sin hacer demasiado spoiler, es verdad que tu abuelo paterno juega un papel fundamental en la trama de esta historia. Yo entiendo que tú no llegaste a conocerlo. No. ¿Cómo llegas a conocer la vida de tu abuelo o qué imagen tienes en tu mente de tu abuelo? Bueno, o sea, para empezar, en la novela no está mi abuelo. Hay un personaje, ¿Vale? Hay un personaje que intenta ficcionar la vida, esta vida, ¿no? Pero yo no conocí a mi abuelo y mi padre no lo volvió a ver. Mi padre no lo volvió a ver después de ese 11 de julio, ¿no? ¿Vale? Pero sí que bueno, que he podido, yo, vamos, como dice el libro, que además es una parte que no es ficción, sino que es verdad. Nosotros fuimos antes que muriera mi padre, yo quería que fuera allí a Ucrania, ¿no? Fuimos allí, él vio la tumba de su padre y bueno, y entramos en contacto con sus hijos, con lo cual pudimos estar en su casa, ver cómo vivía, que nos contaran historias, y yo todo eso con la oreja puesta y apuntándolo en una libretita, porque yo quería más tarde o temprano escribir ese libro, ¿no? Quizás antes me hacían una entrevista y decía yo que probablemente si no hubiera muerto mi padre no lo hubiera escrito. ¿Vale? Porque mi padre en cierto modo tenía esos miedos,
de esto no se habla, es mejor que nadie sepa nada, y un poco quizás ahora en la libertad, ¿no? De esa, ¿no? Pues me dio más facilidad para poder escribir. Y es verdad que lo que sí hacía mi pareja es que escribía un diario, ¿no? Y él tenía muchas cosas anotadas que yo utilicé evidentemente para la novela. Es decir, que hay cosas de la novela que no es que sean ficticias, es que fueron reales, ¿no? Yeah. Bueno, es verdad que las cartas, por ejemplo, sí. Yo tengo las cartas en mi casa, no todas las cartas de esa correspondencia que hubo, ¿no? Dices que los personajes de esta novela, que insistimos, es una novela de ficción, se asemejan a los personajes reales o intentan representar, y les cambian los nombres, salvo a Isabel, salvo a tu abuela materna. ¿Por qué? Porque se lo merece. Yo creo que es el personaje, no te voy a decir el personaje más importante, pero sí el personaje que para mí ha sufrido más en todo esto, ¿no? Porque y yo creo que además no es solo mi abuela, no es solo Isabel González, como está ahí, ¿no? Sino que es todas las mujeres que después de la guerra civil, ya fuese en un bando o en otro, se quedaron viudas, que tuvieron que sacar adelante a sus hijos, y además ella sin poder decir que era viuda, porque en el fondo no lo era, o sea, era una cosa complicada, ¿no? Y bueno, con una Singer pedaleando sacó la familia para adelante, ¿no? Cosiendo y tal, ¿no? Pero para mí es una heroína, ¿no? Yo creo que es verdad que el personaje principal podríamos decir que es Juanín, ¿no? Juanín Pellegrini, que es un poco el centro de la novela, ¿no? Pero ella para mí es muy importante. Y bueno, una forma de honrarla era no cambiarle el nombre. El nombre de Juan en los personajes masculinos se reitera, es como un estigma. Sí. Está hecho adrede, vamos, un poco lo que se dice en los últimos capítulos, ¿no? De cómo las generaciones pues van transmitiendo esas tristezas, y al final también un poco todo se repite, ¿no? La historia se repite, ¿no? Que es un poco por lo que yo he extendido el tiempo cronológico, lo he extendido hasta la invasión de Ucrania, ¿no? Para que veamos que incluso ahora vuelve otra vez la guerra, vuelve otra vez el exilio, vuelve los crímenes, en fin, ese tipo todo de cosas. Se repite, la vida se repite, la historia se repite. Hablas de Isabel, pero también, por lo que he leído, es que estaba leyendo alguna intervención tuya en los medios, que hay mujeres en esta novela, aparte de Isabel, que también son de armas tomar. Sí, bueno, ahí hay otro personaje que es la madre de Isabel, que ¿por qué le he dado un protagonismo también? Porque es la mujer española de los años 20, de principios del siglo XX, cuya libertad se viene abajo después de la guerra civil. Es decir, pasamos de una Carmen que es todo poderío, a pesar de ser viuda, de que se come el mundo, a una Isabel González que se ve en una posguerra, con una sociedad totalmente conservadora, que está todo el día metida en la iglesia, un poco para que se viera cómo el papel de la mujer cambia, ¿no? Entonces por eso puse esos dos personajes que son un poco reflejos, porque en el fondo en la novela, y me lo dicen muchos lectores, ¿no? Que me dicen que, oye, pues yo me veo reflejado ahí, ¿no? Hay mucha gente que tiene un tío, un padre, que le ha pasado algo parecido, ¿no? Entonces, en los personajes, en esas dos mujeres, por ejemplo, la idea es transmitir que ha habido ese tipo de mujer en esa época y ese otro tipo de mujer, ¿no? Esa es, no sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Dices que escribir esta novela para ti ha sido un reto. Yo, por lo que he leído, creo que confiabas muy poco en ti a la hora de transmitir esta historia a papel, de pasarla a papel, porque se la ofreciste a otras dos escritoras. Sí. ¿No tenías mucha confianza en ti o qué?
No, es que yo nunca había escrito ficción, ¿no? Yo... Bueno, el reto lo has superado. Hombre, yo te puedo hablar de contaminación marina, te puedo hablar de supervivencia en la mar y ese tipo de cosas, la mar de bien y rápidamente. Pero a escribir una novela no es lo mismo. Entonces, yo al principio lo que sí quería es que esta historia diera la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues si para colmo tengo la suerte de poder cenar con Almudena Grandes y poder después tener una correspondencia con ella, y yo veía que, vamos, iba a ser un gran libro, ¿no? Pero bueno, Almudena en este caso pues falleció, como sabes, y en el caso de María fue clara, pues yo a María la conocía hace mucho tiempo, y María fue clara, no, tienes que escribirlo tú, porque tú eres el que sientes la historia y el que puede transmitir. Además por los vínculos familiares. Claro, ¿no? También, y entonces pues me lancé y muchas vueltas, ¿no? Muchas vueltas al manuscrito. Yo tengo en casa anillado el manuscrito, una cosa así. Unos cuantos, unos ¿no? cuantos. Las correcciones, las Sí. correcciones. Y eso que después ya en la editorial también le hizo la típica corrección ortotipográfica. Bueno, eso es otra de las cosas que también quiero agradecer, ¿no? La acogida que tuve en Libros de la Herida, que la verdad que en el caso de David Eloy o José María, pues bueno, me han tratado estupendamente. La edición del libro creo que está muy muy bien. La portada muy trabajada. De la ilustración quería preguntarte, un poco alegórica, ¿no? Sí. Además la ilustración está hecha por una agencia de diseño de Cádiz que se llama Rebombo. Y luego ellos cuando la hicieron, fíjate que tiene diferentes, ¿no? Pues ellos me mandaron una especie de carpetilla en la que venía cada imagen explicando qué simbología querían transmitir, ¿no? O sea, desde, bueno, ¿ves? El marino, la viuda, el barco, las cartas, el reloj que aparece, en fin. Es muy alegórica. Bueno, toca muchos temas, la supervivencia es uno de ellos, y te centras en esos republicanos que acabaron en la URSS. Del exilio de la Unión Soviética, de los españoles en la Unión Soviética, ¿se sabe menos que del exilio de los españoles en Argentina o en México? ¿Es un tema que se ha tratado menos? Muy poco. Y además es parte de la memoria histórica. Lo que pasa es que es una parte de la memoria histórica que normalmente no se ha trabajado. Y bueno, ahí ya hay algunos estudios de historiadores que han tratado estos colectivos, porque eran varios colectivos. Era por una parte el colectivo de marinos mercantes, porque fueron muchos los barcos que se dedicaron a llevar el armamento, hasta que llega un momento en el que tanto los submarinos italianos como la propia armada del bando nacional bombardean algunos barcos, y entonces la Unión Soviética decide que no es de fiar esa línea, ¿no? Sí. Pero luego están otro colectivo que se queda también en la Unión Soviética, que es el colectivo de los aviadores. Había una escuela en Kirovat que era donde se formaban los aviadores que luego venían a la República a llevar los aviones de combate. Pues cuando termina la guerra civil hay una promoción que se queda allí. Luego están los niños de la guerra, los niños que llevaron... De eso creo que es lo que más se sabe, pero no de los profesionales que acabaron allí. Luego están los políticos, algunos políticos que quedaron allí. Pero la mayor parte de los políticos no, excepto la gente que estaba claramente identificada con el Partido Comunista, la mayoría se quedó en México y en Francia. Y ese colectivo que fue maltratado totalmente, y que muchos terminaron en los campos de concentración de la Unión Soviética, ¿no? En los gulag, ¿no? Entonces esa es una parte que yo creo que el libro lo refleja bastante bien, de cómo se viene abajo lo que era el paraíso del proletariado, ¿no? Sí. La utopía, como la utopía se viene abajo, y te das cuenta de que aquello es tan dictadura como la de Franco o como la de Hitler, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues... Sí. Bueno, la historia de estos personajes se mueve por muchísimos escenarios, desde Cádiz, Barcelona, pasando por Cartagena, Kiev,
tú has viajado mucho, por eso de ser piloto de la Marina Mercante, pero manejar tantísimos escenarios y tan lejanos unos de otros, imagino que habrá sido un plus, o sea, una dificultad añadida. Bueno, todo lo que son escenarios geográficos, en la mayoría he estado. Por ejemplo, en Kazajstán no he estado. Lo tengo pendiente, pero en Almatý no he estado todavía. Pero sí que, bueno, hoy en día te puedes permitir meterte en el Google Maps, Sí. ir por la calle y saber dónde está la mezquita y dónde está eso para una escena, ¿no? Que tengas que... Pero los tiempos actuales, porque si la trama transcurre en el pasado, Claro, bueno, sí, es más difícil. es más difícil, pero cuando son edificios históricos estaban ahí Eso ya, sí. ¿no? Y luego el libro he tenido que manejar mucha documentación histórica, Claro, ¿no? eso te iba a preguntar también, que habrá tenido que ser compleja Mucha también. documentación histórica porque, claro, una cosa es hablar de un diálogo ficticio y otra cosa cuando tú metes un personaje histórico o metes una batalla o metes, por ejemplo, el barco el cabo San Agustín es que existe. Sí. Y se sabe los viajes que hizo, el día que salió y el día que llegó. Bueno, se sabe. Lo he tenido que buscar. Lo he tenido que buscar y ver los partes de salida. O sea, que en cierto modo ha sido también una investigación histórica, ¿no? Ah, que sí. Bueno, el título Las líneas del silencio, que a ver, parece de por sí un título con mucho peso específico. ¿Qué intención hay detrás de ese título? Sí, Las líneas del silencio, además es un título que enseguida me lo respetó la editorial. Tú sabes que algunas editoriales Sí, te lo cambian, sí. intentan cambiar el título a última hora o lo que sea, ¿no? Y Las líneas del silencio me gustó porque en cierto modo es la palabra línea. La palabra línea es una palabra que lleva consigo pues la unión, ¿no? De diferentes generaciones, ¿no? Y la unión de situaciones, ¿no? Y la palabra silencio pues es muy significativa porque evidentemente es que hay mucho silencio detrás de todo esto que ocurre, ¿no? Y con esa frase que te he dicho antes de... Esto no se dice, no se habla. De esto no se habla, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en vida mi abuela era dificilísimo sacarle cualquier historia del pasado. Tenía miedo. Tenía miedo, O no querías recordar. o no quería recordar, o le dolía todo aquello, ¿no? Claro, total. Bueno, se Pero estructura. tú ten en cuenta una persona que en el año 36 cree que es viuda y vive toda su vida pensando que es viuda. Y en el año 73, no, el año 75 se entera de que hasta el año 73 ha estado viviendo su marido, que no ha sido viuda, ¿no? O sea, Ese estado civil cambiaba por completo. claro, fíjate. bueno, de hecho, sí que en el año, creo que viene hablando, en el año 54 hay una especie de decreto en el que el gobierno de Franco, un poco para, no sé, para uniformar o lo que sea, toda persona que no ha aparecido ya le da por muerta. Ujú. Entonces ella empieza ya a tener el estatus de viuda, pero sin serlo, Ya, porque no lo era. Pero todo el que no estaba allí, o sea, el que no está aquí está muerto en el año 54. Y entonces, bueno, pues a ella le pasa eso, ¿no? Pero en el fondo no es así. Entonces tú imagínate, eso es una vida, y no era una vida que aquello de tú rehaces como hoy en día, ¿no? Que la gente se casa más de una vez y cambia de pareja, ¿no? En esa época la gente normalmente no cambiaba de pareja, Ya. sino te ha tocado esto y ahora eres viuda y viuda para siempre, ¿no? No te voy a preguntar cómo descubre tu abuela que no era viuda, porque lo contarás, imagino, pero averiguarlo, pero desde luego la Yo curiosidad. estoy contando muchas cosas que a lo mejor es spoiler. Tú No te preocupes, está cuando todo bien. tú redactes... Está todo bien, está todo bien. Ya por ir terminando, Paco, tu abuelo fue marino mercante, tú también, piloto de marina mercante. ¿La mar es algo que os deja en herencia a la familia? Porque creo, por lo que he leído, que tu padre no se dedicó a esto. No, mi padre fue sastre. Eso es.
Mi padre fue sastre, sí. Entonces no es algo que se heredáis en herencia o que os dedicáis, no quiero decir que es algo que, No. que surge, que fue tu abuelo. Sí, y es tuyo, verdad ¿no? que en mi caso sí que hay una referencia a mi abuelo, ¿no? O sea, pero cuando no se sabía tantas cosas de lo que había pasado. Ujú, ujú. Buah. También es verdad que a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues el ser marino te hace ver mundo y todo eso, ¿no? Sí, que es cierto. Creo que la novela se publicó en mayo, si no me En equivoco. mayo, el 22 de mayo. Desde mayo hasta que... ¿Cuál es el feedback que ha recibido de los lectores? Pues muy bueno, la verdad, muy bueno. La verdad que sí que... bueno, es verdad que ahora mismo la difusión que se ha hecho es a nivel pues de la provincia de Cádiz de momento. Ahora en la Feria del Libro de Sevilla se va a Ah, qué presentar bien. y además me va a servir, me va a presentar Paco Oliva, que es el rector de la Palo de la Vide. Ajá. Recibo muchos WhatsApp, recibo correo electrónico, yo soy muy de redes y recibo muchos comentarios en redes diciéndome que le ha encantado y mucha gente además, lo que te decía antes, ¿no? Mucha gente que se ve reflejada, que te para por la calle, el otro día iba por la calle, me paró un compañero además de la universidad y me dijo, oye, que me he leído, pero es que yo tengo un tío que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, todavía la sociedad se ve reflejada, no directamente, pero sí que en las familias quedan Claro, porque todo historias, ¿no? hay muchas familias, vamos, Claro. en aquella época, ¿qué familia no salió salpicada? Claro, ¿No? De todo lo que exactamente. ocurrió. Bueno, voy a cerrar la entrevista con las últimas palabras que escribes en este libro, en la que dices, no puedo terminar sin pedir la paz en Ucrania y en todas las guerras que azotan al mundo y el respeto a la dignidad de los pueblos y a su derecho a elegir su destino en libertad, que me parece un cierre precioso. Paco, felicidades por el libro, la verdad que tiene una pinta excepcional, las historias familiares son siempre muy atractivas para los lectores, porque es lo que tú dices, que muchas veces nos encontramos reflejados y nada, que te agradezco muchísimo que me hayas atendido y que tengas Nada, mucha mujer, suerte. al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dios mío.